1943, en una pequeña ciudad de Anatolia, donde el eco de la guerra llegaba como susurros lejanos. Serra había aprendido a vivir con el vacío. Hacía 2 años que había recibido la notificación oficial. Su esposo Kemal había muerto en el frente ruso, defendiendo la patria con honor. Había llorado, había guardado luto, había convertido su dolor en una rutina silenciosa de supervivencia. Hasta que una tarde de noviembre, cuando las hojas doradas cubrían las calles como lágrimas secas, alguien tocó su puerta. Era Mehmet, el hermano menor de Kemal, con los ojos rojos por el viaje y las manos temblorosas por algo más que el frío. «Dera», le dijo con voz quebrada, «tengo que contarte algo sobre mi hermano, algo que va a cambiar todo lo que creías saber sobre su muerte. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que hay verdades tan dolorosas que es mejor no conocerlas? Prepárate para vivir una historia de guerra, secretos familiares y amor prohibido en la Turquía de los años 40 que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el honor, la lealtad y el perdón». Kayseri, octubre de 1941. Telegrama llegó un martes por la mañana, cuando Serra estaba colgando la ropa lavada en el patio trasero de la casa de adobe, donde había vivido los 2 años más felices de su vida. El cartero, Hasan Efendi, un hombre mayor que había visto demasiadas guerras y entregado demasiadas noticias terribles, se acercó con pasos pesados y expresión grave. «Zehra Hanım», murmuró, tendiéndole el sobre amarillo que todos los habitantes de la ciudad habían aprendido a temer. «Lo siento mucho». Con manos que no le pertenecían, Serra abrió el telegrama y leyó las palabras que cambiarían su mundo para siempre. «Lamentamos informar que el sargento Kemal Özkan ha muerto en acción defendiendo la patria. Stop, murió con honor. Stop, nuestras condolencias. Stop». No gritó, no lloró, no se desmayó como habían hecho otras mujeres del barrio al recibir noticias similares. Se quedó de pie en medio del patio, con la ropa húmeda goteando agua sobre sus pies descalzos, sosteniendo el papel que confirmaba lo que su corazón ya había comenzado a temer durante las semanas de silencio. Kemal estaba muerto. Su esposo, su compañero, el hombre que le había prometido que regresaría para ver crecer a los hijos que aún no habían tenido tiempo de concebir, había desaparecido para siempre en algún campo de batalla lejano cuyo nombre ella ni siquiera sabía pronunciar. Esa noche, cuando los vecinos se marcharon después de presentar sus condolencias, cuando la casa quedó sumida en un silencio que parecía tener peso propio, Serra se sentó junto a la ventana que daba al jardín y comenzó el proceso de aprender a vivir como viuda a los 24 años. No sabía que las palabras de ese telegrama eran solo la primera mentira de muchas que tendría que enfrentar. Los meses que siguieron a la muerte de Kemal se convirtieron en una rutina de supervivencia que Serra ejecutaba con la precisión mecánica de quien ha aprendido que sentir demasiado puede ser letal. Se levantaba antes del amanecer, preparaba un desayuno que apenas tocaba y caminaba hasta la fábrica textil donde había conseguido trabajo gracias a la intercesión de su suegra Fatma Hanım. La fábrica era un edificio gris y funcional, donde decenas de mujeres como ella, viudas de guerra, esposas de soldados, hijas de familias empobrecidas por los tiempos difíciles, trabajaban en turnos de 12 horas produciendo uniformes militares y mantas para el ejército. Era un trabajo duro que dejaba los dedos adoloridos y los ojos irritados por las fibras que flotaban en el aire, pero también era una bendición. Durante esas 12 horas, Serra no tenía tiempo para pensar. El ruido constante de las máquinas de coser,
las conversaciones fragmentadas de sus compañeras, la concentración requerida para mantener las costuras perfectamente rectas, todo conspiraba para mantener su mente ocupada en el presente inmediato. Era solo por las noches, cuando regresaba a la casa vacía, donde cada objeto le recordaba la presencia ausente de Kemal, que el silencio se volvía ensordecedor. Había conservado todo exactamente como él lo había dejado, sus libros apilados junto a la cama, su taza de té favorita en el estante de la cocina, su ropa colgada en el armario, como si fuera a regresar en cualquier momento para ponérsela. Los vecinos le decían que era hora de empezar a desprenderse de esas cosas, que aferrarse al pasado no era saludable, pero Serra no podía imaginar un mundo donde los objetos de Kemal no existieran. Eran lo único tangible que le quedaba de él. Su suegra, Fatma Hanem, era una mujer de 60 años que había enviudado joven durante la Gran Guerra y que entendía el peso del luto mejor que la mayoría. No presionaba a Serra para que siguiera adelante, ni le sugería que era hora de rehacer su vida. En cambio, la visitaba cada tarde para tomar té en silencio, compartiendo la compañía sin la necesidad de palabras consoladoras que ambas sabían que eran inútiles. ¿Has sabido algo de Mehmet?, preguntó Fatma una tarde de primavera, mientras observaban cómo los almendros del jardín comenzaban a florecer por primera vez desde la muerte de Kemal. Mehmet era el hermano menor de Kemal, 2 años más joven, que había sido reclutado 6 meses después de la muerte de su hermano. Al principio había escrito cartas regulares desde el campo de entrenamiento en Ankara, pero en los últimos meses su correspondencia se había vuelto esporádica e incomprensible. La última carta llegó hace 3 semanas, respondió Serra, removiendo distraídamente el azúcar en su té. Parecía extraña. Decía que tenía algo importante que contarme, pero que no podía escribirlo en una carta. Los muchachos jóvenes siempre dramatizan, murmuró Fatma. Pero había algo en su tono que sugería una preocupación más profunda. La guerra cambia a los hombres. A veces cuando regresan, no son los mismos que se fueron. Era una observación profética que Serra recordaría meses después, cuando la verdad finalmente llegara a su puerta vestida de dolor y culpa. Durante el verano de 1943, las cartas de Mehmet se volvieron cada vez más inquietantes. No por lo que decían, sino por lo que claramente evitaban decir. Había espacios en blanco donde debería haber descripciones de su servicio militar, referencias vagas a asuntos complicados que necesitaba resolver, y una insistencia repetida en que tenía información sobre Kemal que Serra necesitaba escuchar. La primera carta que realmente la alarmó llegó a finales de julio. Querida Serra, espero que estés bien y que el calor del verano no sea demasiado intenso en Kayseri. Aquí en Ankara el sol es implacable, pero no es eso lo que me quita el sueño por las noches. Hay algo que he descubierto sobre mi hermano, algo que los oficiales me dijeron que era mejor mantener en secreto por el bien de la fe pero no puedo seguir viviendo con esta información. Kemal no era exactamente lo que pensábamos. Cuando termine mi servicio, iré a verte. Hay cosas que solo se pueden decir cara a cara. Tu cuñado, Mehmet. Serra leyó la carta una docena de veces, tratando de descifrar qué podía significar esa frase. Kemal no era exactamente lo que pensábamos. Se refería a su servicio militar. ¿Había hecho algo deshonroso? ¿Había mentido sobre las circunstancias de su muerte? Durante semanas, las palabras de Mehmet la torturaron con posibilidades cada una más perturbadora que la anterior. Había construido su luto sobre la imagen de Kemal como un héroe caído, un hombre que había dado su vida por la patria con honor y valentía. ¿Qué pasaría si esa imagen era falsa? La segunda carta llegó a principios de septiembre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire tenía ya el primer toque del otoño que se aproximaba. Querida Serra, he solicitado un permiso especial para visitarte antes de completar mi servicio. Debería estar en Kayseri a finales de noviembre.
sé que lo que tengo que decirte va a ser difícil de escuchar, pero ya no puedo cargar solo con este peso. Mi hermano no murió como nos dijeron. La verdad es mucho más complicada, y creo que tienes derecho a conocerla, sin importar cuánto duela. Prepárate, Serra. Lo que te voy a contar va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu matrimonio. Mehmet, esa noche Serra no durmió. Se quedó despierta hasta el amanecer, paseando por la casa que de repente le parecía llena de secretos. Cada fotografía de Kemal la miraba con ojos que ahora le parecían guardar misterios. Cada objeto suyo le susurraba preguntas que no sabía cómo responder. ¿Qué había hecho su esposo? ¿Qué verdad era tan terrible que los oficiales habían decidido ocultársela? ¿Y cómo era posible que después de 2 años de luto aún le quedaran lágrimas por derramar? Noviembre llegó con lluvias frías que convertían las calles de tierra de Kayseri en ríos de barro y obligaban a la gente a caminar con cuidado para no resbalar en las piedras húmedas. Sera había desarrollado una rutina nerviosa que consistía en mirar por la ventana cada pocos minutos, esperando ver la figura familiar de Mehmet caminando por el sendero que llevaba a su casa. Cuando finalmente llegó, el 18 de noviembre por la tarde, Serra casi no lo reconoció. El joven alegre y despreocupado que había partido a cumplir su servicio militar se había transformado en un hombre delgado y serio, con ojeras profundas y una manera de caminar que sugería que llevaba un peso invisible sobre los hombros. Vestía un abrigo militar gastado y cargaba una mochila que parecía contener más penas que pertenencias. Cuando tocó la puerta, Serra sintió que su corazón se detenía. Había esperado este momento durante meses, pero ahora que había llegado, se dio cuenta de que no estaba preparada para escuchar lo que él había venido a decirle. Serra, dijo Mehmet, cuando ella abrió la puerta, y su voz sonaba como si hubiera envejecido años en meses. Gracias por recibirme. Eres familia, respondió ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Siempre serás bienvenido en esta casa. Mehmet entró y se quedó de pie en el centro de la sala, mirando alrededor como si viera fantasmas en cada rincón. Sus ojos se detuvieron en la fotografía de boda de Serra y Kemal, que ocupaba un lugar prominente sobre la chimenea, y algo en su expresión se endureció. ¿Quieres té?, preguntó Serra, necesitando hacer algo con las manos para calmar su nerviosismo. Sí, gracias, murmuró Mehmet, sentándose pesadamente en el diván donde su hermano solía leer los periódicos por las tardes. Mientras Serra preparaba el té en la cocina, pudo escuchar a Mehmet moviéndose inquieto en la sala, como si no pudiera encontrar una posición cómoda. Cuando regresó con la bandeja, lo encontró con la cabeza entre las manos, en una postura de derrota absoluta. Mehmet, dijo suavemente, sirviendo el té en los vasos de cristal que Kemal había traído de Estambul durante su luna de miel. Sea lo que sea que tengas que decirme, podemos enfrentarlo juntos. Él levantó la cabeza y la miró con ojos llenos de dolor. No, Serra, no podemos, porque cuando termine de contarte lo que sé, ya no querrás tenerme cerca, ya no querrás tener nada que ver conmigo ni con mi familia. Eso no es cierto, protestó Serra, aunque una parte de ella ya había comenzado a temer que tal vez sí lo fuera. Mehmet tomó un sorbo de té con manos temblorosas, respiró profundamente y comenzó a hablar. Mi hermano no murió en octubre de 1941, Serra. Murió en enero de 1943. Y no murió en batalla. Las palabras de Mehmet cayeron en el silencio de la sala como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, creando ondas que se extendían en círculos cada vez más amplios de confusión y horror. ¿Qué quieres decir?, susurró Serra, aferrándose al vaso de té, como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido. Quiero decir, respondió Mehmet con voz ronca, que el telegrama que recibiste en octubre de 1941 era mentira. Kemal no había muerto, ni siquiera estaba en el frente ruso.
Estaba escondido en un pueblo cerca de Samsun, viviendo bajo un nombre falso. Serra sintió que el aire abandonaba sus pulmones de una vez. Eso es imposible. ¿Por qué iban a mentir sobre algo así? ¿Por qué iban a decirme que estaba muerto si no lo estaba? Porque Mehmet se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de ella. Mi hermano había desertado del ejército, se había escapado de su unidad durante una marcha nocturna y había desaparecido. En tiempos de guerra, la deserción se castiga con la muerte. Era más fácil para todos declararlo muerto en combate que admitir que había huido como un cobarde. La palabra cobarde golpeó a Serra como una bofetada física. Durante 2 años había llorado la muerte de un héroe. Durante 2 años había encontrado consuelo en la creencia de que su esposo había muerto defendiendo algo más grande que él mismo. Durante 2 años había construido su identidad como la viuda digna de un soldado valiente. No, murmuró, levantándose abruptamente del diván. No, eso no puede ser cierto. Kemal no era un cobarde. ¿Era qué? ¿Serra? Preguntó Mehmet con amargura. ¿Valiente? ¿Honorable? ¿El hombre perfecto que creías haber conocido? Sí, gritó ella, las lágrimas comenzando a caer por primera vez en meses. Era mi esposo, era bueno y gentil, era un mentiroso. La interrumpió Mehmet sin piedad. Un mentiroso que te abandonó sin una palabra de explicación y que nos dejó a todos creyendo que estaba muerto mientras él vivía su vida secreta en otro lugar. Serra se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se aferró al respaldo de una silla para mantenerse en pie, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó con voz quebrada. Por casualidad, respondió Mehmet, pasándose las manos por el cabello de manera nerviosa. Durante mi entrenamiento militar, conocí a un soldado que había servido en la misma unidad que Kemal. Me contó la verdad después de unas copas demasiadas. Al principio no le creí, pero él tenía detalles, demasiados detalles como para que fuera una invención. ¿Y decidiste venir hasta aquí para destruir la única paz que me quedaba?, preguntó Serra con una rabia que no sabía que aún era capaz de sentir. Decidí venir porque pensé que tenías derecho a saber la verdad, replicó Mehmet, levantándose también, porque he pasado 2 años viéndote llorar por un hombre que no te merecía, porque he visto cómo has construido tu vida alrededor de la memoria de alguien que no era quien tú creías. ¿Y qué se supone que haga ahora con esa información?, gritó Serra. Se supone que me sienta mejor sabiendo que no solo perdí a mi esposo, sino que además nunca lo conocí realmente. Se supone que encuentre consuelo en saber que todo mi matrimonio fue una mentira. Mehmet la miró con una expresión que mezcla culpa y determinación. Se supone que dejes de vivir como una viuda mártir y empieces a vivir como una mujer que merece algo mejor. Fue entonces cuando Serra se dio cuenta de que había algo más en los ojos de Mehmet, algo que había estado allí desde el momento en que entró por la puerta, pero que ella había estado demasiado conmocionada para notar. Era la forma en que la miraba. Era la ternura en su voz cuando pronunciaba su nombre. Era la manera en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de lo que ella merecía. Mehmet susurró, comprendiendo de repente una verdad aún más complicada que todo lo que él acababa de confesarle. ¿Por qué realmente viniste aquí? Él bajó la mirada y en ese gesto Serra vio la respuesta a su pregunta. El silencio que siguió a la pregunta de Serra fue tan pesado que parecía tener forma física, llenando el espacio entre ellos como una presencia tangible. Mehmet permaneció de pie junto a la ventana, dándole la espalda, con los hombros tensos como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Mehmet, repitió Serra con voz más suave, mírame. Él se volvió lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Serra vio en ellos una vulnerabilidad que la desarmó completamente. Era la mirada de un hombre que había estado cargando un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Tienes razón, murmuró él, con voz apenas audible.
No vine solo para contarte la verdad sobre Kemal. Entonces, ¿por qué? Mehmet se acercó unos pasos, pero mantuvo una distancia cuidadosa entre ellos, como si temiera que acercarse más fuera una traición imperdonable. Vine porque durante estos 2 años, mientras tú llorabas por mi hermano, yo he estado... Dilo, lo instó Serra, aunque parte de ella temía escuchar las palabras que sabía que estaban por llegar. Me he enamorado de ti, confesó Mehmet, de una vez, como si las palabras hubieran estado atrapadas en su garganta durante meses y finalmente hubieran encontrado la manera de escapar. Sé que es incorrecto, sé que es una traición a la memoria de mi hermano, sé que probablemente me odies por decírtelo, pero no podía seguir mintiendo. Serra sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Durante 2 años había visto a Mehmet como el hermano menor de su esposo muerto, el joven que le recordaba a Kemal en sus gestos y sonrisas. Nunca se había permitido notar cómo sus visitas se habían vuelto más frecuentes, cómo su preocupación por ella había ido más allá de la obligación familiar, cómo sus ojos se demoraban en su rostro un poco más de lo apropiado. Mehmet, no, la interrumpió él, levantando una mano. Déjame terminar. Durante todos estos meses que he estado en el servicio militar, no he podido pensar en otra cosa que no fueras tú, en cómo sonríes cuando crees que nadie te está mirando, en la manera en que te quedas inmóvil cuando escuchas música, en cómo tus ojos se iluminan cuando hablas de los libros que estás leyendo. Cada palabra era una confesión y una caricia al mismo tiempo, revelando una atención y un cuidado que Serra no había sabido que existían. He tratado de olvidarte, continuó Mehmet, con voz cada vez más intensa. He tratado de convencerme de que lo que siento es solo compasión o culpa del sobreviviente o cualquier cosa menos amor, pero no puedo. Te amo, Serra. Te amo de una manera que me avergüenza y me llena de alegría al mismo tiempo. Pero Kemal te abandonó, dijo Mehmet con firmeza. Te abandonó sin una explicación, sin una despedida, sin darle la oportunidad de decidir si querías esperarlo o seguir adelante. Te robó 2 años de tu vida, dejándote creer que estaba muerto cuando en realidad simplemente había elegido desaparecer. Las palabras eran duras, pero Serra se dio cuenta de que también eran ciertas. Independientemente de las razones que Kemal hubiera tenido para desertar, el hecho innegable era que la había dejado vivir como viuda sin serlo. Llorar por un muerto que no había muerto, construir su vida alrededor de una mentira. ¿Y qué pretendes que haga con tu confesión?, preguntó Serra, aunque su voz ya no tenía la dureza de antes. Nada, respondió Mehmet con una sonrisa triste. No pretendo que hagas nada, solo necesitaba que supieras que durante estos 2 años terribles, alguien te ha estado amando en silencio. Alguien ha estado viendo tu fuerza, tu dignidad, tu belleza, y ha estado deseando poder ofrecerte algo mejor que pena y soledad. Serra lo miró largamente, viendo por primera vez no al hermano menor de su esposo, sino al hombre en el que se había convertido. Era más alto ahora, sus hombros eran más anchos, su rostro había perdido la suavidad de la juventud y había ganado las líneas de la experiencia. Sus ojos, que siempre habían sido gentiles, ahora tenían una profundidad que hablaba de dolor procesado y sabiduría ganada a un precio alto. ¿Hay más?, preguntó ella finalmente. ¿Hay más cosas sobre Kemal que no me has dicho? Mehmet vaciló, y en esa vacilación Serra supo que la respuesta era sí. Sí, admitió él con reluctancia. Hay más. Dímelo todo, dijo Serra, enderezando los hombros con la determinación de alguien que ha decidido enfrentar la verdad completa, sin importar cuánto duela. Si vamos a hacer esto, si vamos a destruir todo lo que creía saber sobre mi vida, hazlo completamente. No me dejes con verdades a medias. Mehmet asintió lentamente, reconociendo el coraje que se requería para pedir algo así. Está bien, dijo, pero será mejor que te sientes. Serra se sentó en el borde del diván,
con la espalda recta y las manos dobladas en el regazo, adoptando la postura de dignidad que había perfeccionado durante 2 años de luto público. Mehmet permaneció de pie, caminando lentamente de un lado a otro de la sala mientras reunía la fuerza para continuar. El soldado que me contó sobre la deserción de Kemal se llamaba Ismail, comenzó Mehmet con voz controlada. Había sido amigo cercano de mi hermano durante los primeros meses de servicio. Según él, Kemal había comenzado a comportarse de manera extraña semanas antes de desaparecer. ¿Extraña cómo? Recibía cartas de una dirección desconocida. Se quedaba despierto por las noches escribiendo respuestas que enviaba en secreto. Se había vuelto distante con los otros soldados, nervioso, distraído durante las marchas y los entrenamientos. Sera sintió una punzada de algo que podría haber sido celos, pero que era demasiado complicado para tener un nombre simple. ¿Cartas de quién? De una mujer llamada Ayşe Dereli, respondió Mehmet, observando cuidadosamente la reacción de Serra, una maestra de pueblo en Samsun que había conocido durante un permiso de fin de semana. El nombre cayó entre ellos como una bomba silenciosa. Serra lo repitió mentalmente a Ayşe Dereli, un nombre que no había escuchado jamás, pero que aparentemente había sido lo suficientemente importante en la vida de su esposo como para que él arriesgara todo por ella. Continúa, dijo Serra, con voz extrañamente calmada. Según Ismail, Kemal había hablado obsesivamente de esta mujer durante las últimas semanas antes de desertar. Decía que había encontrado el amor verdadero, que finalmente entendía lo que significaba ser feliz. Decía que Mehmet se detuvo, claramente luchando con las siguientes palabras. Dilo, insistió Serra. Decía que su matrimonio contigo había sido un error, que se había casado demasiado joven, sin saber lo que realmente quería de la vida. Las palabras fueron como cuchillas que cortaron todo lo que Serra había creído sobre su matrimonio. Recordó los 2 años felices que habían compartido antes de que Kemal fuera reclutado, las noches en que habían hablado de sus sueños, las mañanas perezosas en que él la besaba antes de irse al trabajo. Todo eso había sido fingido, o había sido real en su momento, pero se había desvanecido cuando conoció a Ayşe. ¿Sabes qué pasó después?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su propia voz. Ismail perdió el contacto con Kemal después de la deserción, pero mantuvo la curiosidad, continuó Mehmet. Años después, cuando su unidad pasó por Samsun, durante una redistribución, decidió investigar. Preguntó en el pueblo por Ayşe Dereli y por cualquier hombre que hubiera llegado desde fuera durante los años de guerra. ¿Y qué descubrió? Que Kemal había vivido en el pueblo durante 1 año y medio bajo el nombre de Hasan Erdoğan. Trabajaba en una granja a las afueras del pueblo y vivía en una casa pequeña con Ayşe. Los lugareños los conocían como una pareja casada. Sera cerró los ojos, tratando de asimilar la imagen de su esposo, viviendo una vida completamente diferente con otra mujer, mientras ella lloraba su supuesta muerte. Era una traición tan profunda, tan completa, que casi era abstracta en su crueldad. ¿Cómo murió?, preguntó finalmente. Un accidente en la granja, durante el invierno de 1943, se cayó de un granero mientras reparaba el techo y se rompió el cuello. Murió instantáneamente. ¿Y la mujer, Ayşe? Desapareció poco después del funeral. Ismail intentó encontrarla para hacerle preguntas, pero nadie en el pueblo sabía a dónde había ido. Simplemente se marchó una noche, llevándose solo lo que podía cargar. Sera abrió los ojos y miró directamente a Mehmet. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué destruir la imagen que tenía de mi matrimonio solo para reemplazarla con esto? Porque, respondió Mehmet, acercándose y arrodillándose frente a ella, porque has pasado 2 años viviendo una mentira. Porque has estado llorando por un hombre que te traicionó de la manera más cruel posible. Porque mereces saber la verdad, aunque duela.
Y también porque querías una excusa para justificar tus propios sentimientos, preguntó Serra con una perspicacia que lo sorprendió. Mehmet bajó la cabeza, reconociendo la validez de la acusación. Tal vez, admitió, tal vez parte de mí pensó que si sabías la verdad sobre Kemal, podrías considerar la posibilidad de que yo no soy él, que tal vez podrías llegar a verme no como el hermano de tu esposo muerto, sino como un hombre que te ama sinceramente. Serra lo miró durante largos momentos, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. Y en cierto modo, así era. Durante años había visto a Mehmet a través del filtro de su relación con Kemal. Ahora, con esa relación revelada como una mentira, tenía que decidir quién era él realmente para ella. «Levántate», dijo suavemente. Mehmet obedeció, pero mantuvo los ojos bajos, esperando el rechazo que estaba seguro que vendría. «Mírame», le ordenó Serra con gentileza. Cuando él levantó la vista, ella vio en sus ojos no solo amor, sino también culpa, esperanza, miedo y una honestidad brutal que Kemal nunca había mostrado. «¿Qué quieres de mí, Mehmet?», preguntó. «¿Qué esperas que pase después de esta conversación?» «No espero nada», respondió él con sinceridad. «He venido aquí sabiendo que probablemente perdería tu amistad, sabiendo que probablemente me odiarías por destruir tus ilusiones. Pero no podía seguir viendo cómo construías tu vida alrededor de la memoria de un hombre que no existía. Y si te dijera que prefiero mis ilusiones a tu verdad, te diría que lo respeto, pero que no lo creo», respondió Mehmet sin vacilar. «Te conozco, Serra. Eres demasiado fuerte para vivir de mentiras, incluso si son cómodas». Era cierto, y ambos lo sabían. Durante 2 años, Serra había sentido que algo no encajaba completamente en su dolor. Había momentos en que el luto le parecía performativo, como si estuviera interpretando el papel de la viuda perfecta en lugar de vivir realmente su grief. Ahora entendía por qué había estado llorando por un fantasma, no por un hombre real. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito procesar todo esto». «Por supuesto», asintió Mehmet inmediatamente. «Me quedaré en la posada del pueblo por unos días. Si quieres hablar, si tienes preguntas, si necesitas cualquier cosa». «¿Mehmet? ¿Sí? ¿Lamentas haber venido?» Él la miró directamente a los ojos antes de responder. «No, lamento el dolor que te he causado, pero no lamento haber venido. La verdad es mejor que las mentiras, siempre». Después de que se fuera, Serra permaneció sentada en la sala durante horas, observando cómo la tarde se convertía en anochecer sin encender las lámparas. La oscuridad que se instaló gradualmente en la habitación parecía apropiada para el estado de su mente. Todo lo que había creído sobre su vida había resultado ser falso. Su matrimonio, su luto, su identidad como viuda honorable, todo construido sobre mentiras. Pero extrañamente no se sentía devastada. Se sentía vacía, como si alguien hubiera vaciado su alma de todo contenido previo, dejándola limpia y lista para ser llenada con algo nuevo. Por primera vez en 2 años, Serra se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por el pasado. Durante los 3 días siguientes, Serra no salió de su casa. Envió un mensaje a la fábrica diciendo que estaba enferma, ignoró las visitas preocupadas de los vecinos, y se sumergió en un proceso de reexaminación de su propia vida que era tan doloroso como necesario. Revisó cada momento de su matrimonio con Kemal, buscando signos que había pasado por alto, indicios de que él no era completamente feliz, pistas de que había estado fingiendo estar contento con su vida doméstica. Los encontró, pequeñas cosas que había racionalizado en su momento, pero que ahora cobraban un nuevo significado. La forma en que a veces la miraba con expresión distante, cuando creía que ella no se daba cuenta. Cómo había comenzado a trabajar turnos más largos en los meses antes de ser reclutado, como si quisiera evitar estar en casa. Las conversaciones que parecían forzadas,
como si estuviera actuando el papel del esposo contento en lugar de serlo realmente. Pero también recordó momentos de ternura genuina, noches en que habían hablado hasta el amanecer, mañanas en que él la había besado con aparente sinceridad. ¿Habían sido esos momentos reales o también había sido capaz de fingir incluso la intimidad más profunda? Era una pregunta que nunca podría responder, y gradualmente se dio cuenta de que no importaba. Lo que importaba era lo que haría a partir de ahora. El cuarto día se vistió cuidadosamente, peinó su cabello con más esmero del que había puesto en meses, y caminó hasta la posada donde sabía que Mehmet estaba alojado. Lo encontró sentado en el pequeño jardín trasero, leyendo un libro que cerró inmediatamente cuando la vio aparecer. Serra, dijo, levantándose con una mezcla de esperanza y aprensión en los ojos. Siéntate, le dijo ella, tomando la silla frente a él. Tenemos que hablar. Mehmet obedeció, esperando con una paciencia que hablaba de su nerviosismo. He estado pensando en todo lo que me dijiste, comenzó Serra sin preámbulos, y he llegado a algunas conclusiones. Te escucho. Primera conclusión. Tienes razón sobre Kemal. Incluso sin toda la información que me diste, había señales de que nuestro matrimonio no era perfecto. Yo las ignoré porque quería creer en el cuento de hadas, pero estaban ahí. Mehmet asintió sin hablar. Segunda conclusión. Me hiciste un favor al decirme la verdad. Duele, pero prefiero una verdad dolorosa a una mentira cómoda. Me alegra que lo veas así. Tercera conclusión, continuó Serra, y su voz se volvió más suave. Tu confesión sobre tus sentimientos hacia mí fue valiente e innecesaria a la vez. ¿Innecesaria? Innecesaria porque yo ya lo sabía, dijo Serra con una pequeña sonrisa. O al menos, lo sospechaba. Una mujer nota cuando un hombre la mira de cierta manera, cuando visita más a menudo de lo estrictamente necesario, cuando se preocupa por su bienestar, de manera que va más allá de la obligación familiar. Mehmet se ruborizó ligeramente, pero no negó nada. ¿Y qué piensas de lo que siento por ti?, preguntó con cautela. Pienso, respondió Serra lentamente, que es complicado. Pienso que hay una diferencia entre el amor y la compasión, entre el deseo y la gratitud. Pienso que los sentimientos que se desarrollan en circunstancias extraordinarias necesitan ser examinados cuidadosamente antes de actuar sobre ellos. Entiendo, murmuró Mehmet, aunque era claro que había esperado una respuesta diferente. Pero también pienso, continuó Serra, que mereces una oportunidad de mostrarme quién eres cuando no estás cargando secretos terribles ni sintiendo culpa por los pecados de tu hermano. Mehmet levantó la vista con súbita esperanza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me gustaría conocerte, no como el hermano de Kemal, no como el mensajero de malas noticias, sino como Mehmet, como el hombre que has elegido ser independientemente de tu familia o tu pasado. ¿Eso significa? Significa que si quieres, podemos intentar construir algo nuevo, algo que no esté basado en secretos o en las cenizas de relaciones pasadas, algo que sea completamente nuestro. Mehmet la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Estás segura? Después de todo lo que te he dicho, después de haber destruido tus recuerdos de Kemal, después de haberme liberado de recuerdos que eran en gran parte falsos, lo corrigió Serra. Después de haberme dado la oportunidad de comenzar de nuevo con una comprensión honesta de quién soy y qué quiero. ¿Y qué quieres? Serra se inclinó hacia adelante y tomó sus manos entre las suyas. Eran más grandes que las de Kemal, más callosas por el trabajo militar, pero cálidas y firmes. Quiero una oportunidad de ser feliz sin sentirme culpable por ello. Quiero estar con alguien que me elija porque quiere estar conmigo, no porque se siente obligado o porque está tratando de escapar de algo más. Quiero un amor que sea real desde el principio, no algo que tenga que adivinar o interpretar. Puedo ofrecerte eso, dijo Mehmet, con intensidad. Puedo ofrecerte todo eso. Lo sé,
respondió Serra. Por eso estoy aquí. Se miraron durante largos momentos, ambos conscientes de que estaban cruzando un umbral que cambiaría todo entre ellos para siempre. ¿Cómo hacemos esto?, preguntó Mehmet, finalmente. ¿Cómo comenzamos? Despacio, respondió Serra, con una sonrisa que era la primera completamente genuina que había tenido en años. Con honestidad, sin secretos, y sin tratar de ser algo que no somos para complacer al otro. ¿Y qué dirá la gente? Una viuda que se casa con el hermano de su esposo muerto. La gente dirá lo que siempre dice, respondió Serra con serenidad. Pero nosotros sabremos la verdad, y esta vez será una verdad que hayamos elegido juntos. El cortejo entre Serra y Mehmet fue diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. No había la urgencia precipitada de la juventud ni la inseguridad de los primeros amores. En su lugar, había una deliberación cuidadosa, una exploración mutua de dos personas que habían aprendido que el amor real requiere más que atracción o incluso compatibilidad, requiere honestidad, respeto y la voluntad de crecer juntos. Mehmet había extendido su permiso militar y había encontrado trabajo temporal en una granja cerca de Kayseri, lo que le permitía visitarla regularmente sin causar escándalo innecesario. Venía los domingos por la tarde, cuando Serra había terminado sus tareas domésticas de la semana, y pasaban las horas caminando por los alrededores de la ciudad o sentados en su jardín, hablando de todo y de nada. Era durante estas conversaciones que Serra comenzó a conocer al hombre real detrás del cuñado que había conocido superficialmente durante años. Descubrió que Mehmet tenía una pasión secreta por la poesía, que leía vorazmente cuando tenía acceso a libros, y que había desarrollado durante su servicio militar una filosofía de vida que valoraba la autenticidad por encima de la comodidad. ¿Nunca has pensado en casarte antes?, le preguntó Serra una tarde de diciembre, mientras compartían té caliente en su cocina. Hubo una chica en el pueblo donde crecí, respondió Mehmet pensativamente. Mis padres habían hablado de un posible matrimonio cuando terminara mi servicio militar. Pero después de conocerte, después de ver cómo puede ser el amor real, no pude imaginarme conformándome con menos. Era el tipo de honestidad directa que caracterizaba todas sus interacciones. Mehmet había aprendido de los errores de su hermano que los secretos eran venenosos para una relación, así que compartía sus pensamientos y sentimientos con una transparencia que a veces era casi desconcertante. ¿Te arrepientes de haber esperado?, preguntó Serra. Esperar por ti, jamás, respondió él sin hesitación. Aunque no hubiera terminado contigo, aunque no me hubieras dado una oportunidad, valió la pena conocer lo que significa amar a alguien completamente. Eran conversaciones como estas las que convencieron gradualmente a Serra de que lo que sentía por Mehmet era fundamentalmente diferente de lo que había sentido por Kemal. Con su primer esposo siempre había habido una sensación de estar actuando un papel, de intentar ser la esposa perfecta que él esperaba. Con Mehmet simplemente podía ser ella misma, complicada, imperfecta, a veces melancólica, a veces alegre, siempre real. La transformación no pasó desapercibida para los vecinos. Fatma Hanim, su suegra, fue la primera en comentar. «Te ves diferente», le dijo una tarde, estudiando el rostro de Serra con ojos perspicaces. «Más viva». «¿Es algo malo?», preguntó Serra, preparándose para la desaprobación. «Al contrario», respondió la mujer mayor con una sonrisa sorprendente. «Es la primera vez en 2 años que pareces realmente presente en tu propia vida. ¿No te molesta que esté desarrollando sentimientos por Mehmet?». Fatma consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Mehmet es un buen hombre», dijo finalmente. «Mejor que su hermano en muchos aspectos. Si él puede hacerte feliz, si puede darte la vida que mereces, entonces tiene mi bendición». Era un alivio escuchar esas palabras,
pero Serra se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de otros para sentirse segura de sus decisiones. Los meses de autodescubrimiento que habían seguido a las revelaciones de Mehmet le habían enseñado a confiar en su propio juicio. La primavera llegó temprano ese año, llenando el aire de Kayseri, con el perfume de los almendros en flor y el sonido de los pájaros que regresaban de sus migraciones de invierno. Para Serra, la estación simbolizaba algo más que el cambio natural de las estaciones. Representaba la posibilidad de renovación, de crecimiento, de comenzar de nuevo. Mehmet había completado su servicio militar y había decidido quedarse permanentemente en Kayseri. Había encontrado trabajo en una empresa de construcción que estaba involucrada en los proyectos de modernización que el gobierno estaba promoviendo en toda Anatolia. Era un trabajo que le ofrecía estabilidad económica y la oportunidad de contribuir a la transformación de su país. Una tarde de abril, mientras paseaban por un campo de amapolas que había florecido silvestre en las afueras de la ciudad, Mehmet se detuvo de repente y se volvió hacia Serra con una seriedad que ella no había visto antes. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Te escucho», respondió Serra, aunque su corazón ya había comenzado a latir más rápido, porque intuía lo que venía. «Hemos estado cortejando durante 5 meses», comenzó Mehmet. «5 meses en los que he llegado a amarte aún más profundamente de lo que creía posible. 5 meses en los que creo haber demostrado que mis sentimientos no son una fantasía o un capricho, sino algo real y duradero». «Sí», murmuró Serra, encontrando difícil respirar normalmente. «Quiero casarme contigo, Serra. Quiero construir una vida contigo basada en honestidad, respeto y amor verdadero. Quiero tener hijos contigo, envejecer contigo, enfrentar todo lo que la vida nos ponga por delante como compañeros iguales». Se arrodilló entonces, no de manera teatral sino con simplicidad genuina, sacando de su bolsillo un anillo que había elegido cuidadosamente, no demasiado elaborado, pero hermoso en su sencillez. «¿Te casarías conmigo?», preguntó, mirándola directamente a los ojos. Serra lo miró. Este hombre que había tenido el coraje de destruir sus ilusiones para reemplazarlas con algo real, que la había amado pacientemente sin presionar, que le había mostrado lo que significaba ser valorada por quien era realmente en lugar de por el papel que interpretaba. «Sí», respondió sin dudar, «sí, me casaré contigo». Cuando él se levantó para abrazarla, cuando sintió la solidez de sus brazos alrededor de ella y la sinceridad de su alegría, Serra comprendió que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, la oportunidad de ser completamente conocida y completamente amada al mismo tiempo. No era el amor de cuento de hadas que había creído tener con Kemal, lleno de idealizaciones y fantasías. Era algo más sólido, más complejo, más real, amor con fundamento en el conocimiento mutuo, forjado en la honestidad y templado por el dolor compartido. Se casaron en junio, en una ceremonia pequeña pero llena de significado. A diferencia de su primera boda, que había sido una celebración grande organizada principalmente para impresionar a los vecinos, esta fue una afirmación íntima de compromiso entre dos personas que se conocían verdaderamente. Fatma Hanım había insistido en organizar la recepción en su propia casa, declarando que era apropiado que la familia diera la bienvenida oficial a la nueva pareja. Los invitados fueron pocos, pero significativos, algunos compañeros de trabajo de la fábrica, vecinos cercanos que habían sido testigos del cortejo respetuoso de Mehmet y el puñado de parientes que aprobaban la unión. Serra vistió un traje simple de color crema, elegante sin ser ostentoso, apropiado para una mujer que se casaba por segunda vez, pero que lo hacía con una alegría fresca. Mehmet llevaba el único traje que poseía, pero se había asegurado de que estuviera impecablemente limpio y planchado.
La ceremonia en sí fue conducida por el imam local, quien conocía la historia complicada de la pareja, pero que había llegado a respetar la genuinidad de su afecto mutuo. No hubo largos discursos sobre el deber o la tradición. En su lugar habló sobre la importancia de la honestidad en el matrimonio y la bendición de encontrar compañía verdadera en un mundo difícil. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Mehmet y Serra se miraron directamente a los ojos y hablaron con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. Prometo amarte no como una idea de lo que debería ser, sino como la mujer que eres, dijo Mehmet. Prometo nunca mentirte, nunca traicionarte y nunca darte por sentada. Prometo construir una vida contigo basada en la verdad, respondió Serra. Prometo ser tu compañera en alegría y en dolor, y nunca olvidar que elegimos estar juntos cada día. Fueron votos que reflejaban lo que habían aprendido sobre el amor, que es una elección diaria, no un sentimiento que simplemente sucede, que requiere trabajo y compromiso, no solo pasión, que florece en la honestidad y se marchita en la mentira. La recepción fue alegre sin ser extravagante. Hubo música tradicional, baile, comida casera preparada con amor por las mujeres del barrio. Pero el momento más memorable llegó cuando un viejo tocador de sad comenzó a tocar una canción sobre nuevos comienzos y Mehmet y Serra bailaron su primer baile como marido y mujer. No eran los bailarines más hábiles, no tenían la gracia inconsciente de la juventud, pero había algo en la manera en que se movían juntos, cuidadosa, considerada, completamente presente el uno para el otro, que hizo que todos los presentes sintieran que estaban presenciando algo especial. Esa noche, en la casa que ahora compartirían, cuando finalmente estuvieron solos, Serra y Mehmet se sentaron juntos en el jardín bajo las estrellas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Mehmet suavemente. ¿De qué me arrepentiría?, respondió Serra, acurrucándose contra su lado. De haber sabido la verdad sobre Kemal, de haber perdido la imagen de tu primer matrimonio. Serra consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, dijo finalmente, porque sin esa verdad nunca habría podido tener esto. Nunca habría podido amarte completamente si aún estuviera viviendo una mentira sobre mi pasado. ¿Y no te preocupa lo que dirá la gente? La gente siempre encuentra algo de qué hablar, respondió Serra con una sonrisa. Pero nosotros sabemos la verdad sobre nosotros. Y esta vez es una verdad que elegimos juntos. Se quedaron allí hasta muy tarde, hablando de sus esperanzas para el futuro, de los hijos que querían tener, de la vida que construirían juntos. No eran conversaciones llenas de promesas grandiosas o declaraciones dramáticas. Eran las conversaciones prácticas y tiernas de dos personas que habían decidido caminar juntas hacia un futuro incierto pero prometedor. Kayseri, primavera de 1949. El sonido de la risa infantil llenaba el jardín donde una vez Serra había colgado ropa mientras lloraba por un esposo que no había muerto, donde había plantado flores mientras esperaba cartas de un hombre que la había traicionado, donde había tomado té con su suegra mientras construía una vida sobre mentiras. Ahora el mismo jardín era el escenario de una vida completamente diferente. Elif, de 3 años, perseguía a las mariposas entre los rosales que Mehmet había plantado el primer año de su matrimonio. Ali, de 1 año y medio, gateaba por la hierba con la determinación feroz de un explorador en territorio desconocido. Serra, embarazada de 6 meses de su tercer hijo, los observaba desde la sombra del almendro mientras zurcía una camisa de Mehmet. Era una escena de domesticidad ordinaria, sin drama ni gran romance, pero llena de una satisfacción profunda que Serra nunca había experimentado en su primer matrimonio. Esto era lo que significaba estar verdaderamente casada, la acumulación de días comunes convertidos en extraordinarios por el amor genuino. Mehmet llegó del trabajo como lo hacía cada tarde, quitándose las botas en la puerta, lavándose las manos en la palangana del patio,
acercándose primero a besar a Serra y luego a recoger a los niños en sus brazos. Era una rutina que había evolucionado naturalmente durante sus 5 años de matrimonio, sin planificación pero con propósito. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, acariciando suavemente el vientre redondeado de Serra. «Bien, el bebé está activo hoy. Creo que va a ser tan inquieto como su padre», respondió ella con una sonrisa. «O tan determinado como su madre», replicó Mehmet, sentándose en la hierba junto a ella mientras Elif trepaba inmediatamente a su regazo. Era el tipo de intercambio íntimo y sin pretensiones que caracterizaba su relación. Amor expresado en preocupación mutua, en conocimiento acumulado, en la comodidad de ser completamente conocido por otra persona. «Hoy recibí una carta de Ankara», dijo Mehmet, después de un momento, sacando un sobre de su bolsillo. «Es del Departamento de Registros Militares». Serra sintió una punzada momentánea de la vieja ansiedad, pero luego se recordó que ya no había secretos entre ellos. «¿Qué dice?» «Finalmente van a cambiar oficialmente los registros de Kemal. Su muerte será registrada con la fecha correcta y con la nota de que desertó antes de morir». Era información que ya no tenía el poder de herirla como lo habría tenido años atrás. El dolor había sido procesado, la traición había sido enfrentada, las mentiras habían sido reemplazadas por verdades más sólidas. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Serra. «Aliviado», respondió Mehmet honestamente. «Es mejor que la verdad oficial coincida con la verdad real, y significa que no tendremos que preocuparnos de que los niños descubran algún día que hemos estado viviendo con mentiras oficiales». Era típico de Mehmet pensar en el futuro, en cómo sus decisiones presentes afectarían a sus hijos. Era uno de los muchos aspectos en los que era diferente de su hermano, donde Kemal había vivido en el momento inmediato. Mehmet construía para el mañana. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Serra y Mehmet se sentaron en su lugar favorito del jardín, el banco que él había construido bajo el almendro durante su primer año de matrimonio. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si Kemal no hubiera desertado?, preguntó Mehmet. Si hubiera regresado de la guerra, si hubieran seguido casados. Era una pregunta que habían explorado antes, pero que seguía fascinándolos, la naturaleza contingente del destino, la forma en que las decisiones de una persona pueden cambiar completamente la vida de otra. «A veces», admitió Serra, «pero cuando lo hago, me doy cuenta de que probablemente habríamos sido infelices. Habríamos interpretado los papeles de marido y mujer felizmente casados, pero por debajo habría estado la tensión de no conocernos realmente». «¿Y ahora? ¿Eres feliz ahora?». Serra se volvió para mirarlo. Este hombre que había tenido el coraje de decirle la verdad, aunque fuera dolorosa, que la había cortejado con paciencia, que la había amado sin condiciones, que había construido con ella una vida basada en honestidad mutua. «Soy feliz», dijo con simplicidad. «No de la manera dramática que pensé que quería cuando era joven, sino de una manera más profunda. Soy feliz porque sé que puedo ser completamente yo misma contigo, porque no tengo que fingir ser alguien más para mantenerte interesado, porque construimos esto juntos, desde cero, sin mentiras. Y yo soy feliz porque me elegiste», respondió Mehmet, tomando su mano. «No porque fueras la única opción, no porque te sintieras obligada, sino porque decidiste que querías construir una vida conmigo». Se quedaron allí hasta tarde, como hacían la mayoría de las noches, hablando de cosas pequeñas y grandes, los planes para el nuevo bebé, las travesuras de Elif en el mercado esa mañana, las noticias que llegaban de Ankara sobre los cambios que estaban ocurriendo en el país, los sueños que tenían para cuando los niños fueran mayores. Eran las conversaciones ordinarias de una pareja que había aprendido que el amor verdadero no se encuentra en los momentos dramáticos, sino en la acumulación de días compartidos con honestidad, respeto y afecto genuino. Y cuando finalmente se retiraron a dormir,
Serra se quedó despierta unos minutos extra, escuchando la respiración tranquila de Mehmet a su lado, sintiendo los pequeños movimientos del bebé en su vientre y reflexionando sobre el extraño giro que había tomado su vida. Había comenzado como la historia de una mujer traicionada por su primer esposo. Se había convertido en la historia de una mujer que había tenido el coraje de enfrentar la verdad y elegir un futuro diferente. Pero en el fondo era la historia más simple y más profunda de todas, la historia de dos personas que habían decidido amarse honestamente, día tras día, construyendo algo real y duradero en un mundo lleno de incertidumbre. No era el final feliz de un cuento de hadas, era algo mejor, era el comienzo feliz de una vida real. Esta historia nos recuerda que la verdad, aunque duela, siempre es preferible a las mentiras cómodas, que el amor verdadero se construye sobre la honestidad, no sobre idealizaciones, que a veces las traiciones más devastadoras pueden convertirse en liberaciones si tenemos el coraje de enfrentarlas. Serra descubrió que había estado llorando por un fantasma, viviendo en una mentira que le impedía ver las posibilidades reales que tenía frente a ella. Mehmet tuvo el valor de destruir esas ilusiones porque amaba a Serra lo suficiente como para querer que fuera libre para elegir un futuro basado en la verdad. Juntos, construyeron algo que ni Serra ni Kemal habían logrado, un matrimonio basado en el conocimiento mutuo real, donde ambos podían ser completamente auténticos sin temor al juicio o al rechazo. Su historia nos enseña que el amor no es solo un sentimiento que nos sucede, sino una elección que hacemos cada día. Que la felicidad verdadera no viene de vivir en fantasías perfectas, sino de encontrar a alguien con quien podamos compartir la realidad imperfecta, pero genuina de nuestras vidas. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Mehmet hizo lo correcto al contarle la verdad a Serra, aunque fuera dolorosa? ¿Has tenido que elegir alguna vez entre una mentira cómoda y una verdad difícil? Y si llegaste hasta este final, escribe la palabra verdad en los comentarios para que sepamos que formas parte de quienes valoran la honestidad por encima de las ilusiones cómodas. Porque a veces destruir lo que creíamos que era perfecto es el primer paso para construir algo que realmente lo sea. ¿Qué opinas sobre la decisión de Serra de darle una oportunidad al amor con Mehmet? ¿Crees que es posible encontrar la felicidad verdadera después de una traición tan profunda? La vida, como nos enseña esta historia, rara vez es como la imaginamos. Pero cuando tenemos el coraje de enfrentar la verdad y la sabiduría de elegir el amor auténtico sobre las fantasías cómodas, podemos encontrar algo mucho más valioso que la perfección. Podemos encontrar la paz